Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en este primer podcast de 2022 vamos a hablar sobre una nueva industria que está dando mucho que hablar, pese a que todavía hay una gran mayoría que no la conoce. Me refiero al metaverso. Como recordarán, en 2021 vimos a Mark Zuckerberg cambiar el nombre de la empresa matriz de Facebook a Meta. El motivo era alinearla con los objetivos de la compañía, que apuesta por la idea de que en un futuro cercano todos haremos vida en un universo virtual llamado el metaverso. Si bien hay muchos emprendedores y visionarios que comparten la opinión de Zuckerberg, del otro lado tenemos a grandes escépticos del metaverso como Elon Musk, el fundador de Tesla, quien dice que él no ve a nadie atándose una pantalla a la cara. Para hablar más sobre qué es el metaverso y qué oportunidades presenta para un inversor si es que las hay, tenemos hoy en el programa a Inma Martínez. Bienvenida, Inma. Hola, ¿qué tal? Inma es una experta española especializada en inteligencia artificial y Big Data. Ha asesorado administraciones públicas de España y Reino Unido en materia de innovación y transformación digital. Inma, empecemos hablando de a qué se refiere Mark Zuckerberg cuando habla de metaverso y qué tan real es ahora mismo o qué tan avanzado está. Bueno, Mark Zuckerberg no inventó la palabra metaverso. La palabra metaverso se conoció en el año 92 en una novela de ciencia ficción que se llamaba Snow Crash y que hablaba pues de personajes que vivían en un mundo virtual, ¿no? E incluso el código de software tenía una personalidad, ¿no? Y hemos visto el metaverso también en historias como Ready Player One, donde la gente se mete a realizar actividades en un mundo virtual, ¿no? Con avatares que les representan, ¿no? Y que construyen esas vidas y esos mundos ahí. O sea que no es una invención de Mark Zuckerberg. La verdad es que si uno cambia la palabra metaverso por ciberespacio, es lo mismo. Es decir, el metaverso no es una tecnología, sino una dimensión digital en la cual usamos tecnologías, ¿no? Por ejemplo, para poder estar en el metaverso, uno tiene que usar aparatos de realidad aumentada o de realidad virtual, ¿no? Para poder entrar en esa realidad, ¿no? O, por ejemplo, los videojuegos tienen un mundo de metaverso, es decir, que no hay uno solo y que uno necesita tecnologías para estar ahí, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan atractivo y por qué Mark Zuckerberg ha decidido pegar ese supercambio y empezar a orientar su compañía hacia el metaverso? Pues porque necesita crear nuevos ingresos para Facebook. Sabemos que está perdiendo muchos usuarios año en año, incluso hay una generación, la Z, que no está en Facebook y que está decreciendo en su red y entonces necesita empezar a pensar que necesita crear otro tipo de ingresos, ¿no? Y lo atractivo del metaverso, de lo que se habla del metaverso ahora, es porque está creando una economía virtual. En el metaverso se pueden comprar y vender cosas, ¿no? Entonces, lo interesante del metaverso es que va a intentar que se cree interoperabilidad. Es decir, tú ahora mismo te puedes meter en el metaverso de un videojuego como Fortnite, pero está solo ahí. Entonces, en el metaverso, el sentido de interoperabilidad es que tú compras algo en el metaverso de Facebook, pero te va a servir si te metes en otro metaverso. Es decir, lo puedes llevar, ¿no? Y bueno, ¿por qué es atractivo? Pues porque compañías en videojuegos están generando billones en ingresos y están creando ejemplos de cómo el metaverso se puede usar, que son atractivos, pero a nivel de entretenimiento, ¿no? Y eso es lo que está empezando a crear una especie de ignición en el mercado de, bueno, esto puede ser más que un videojuego, se puede usar para negocios, se puede usar para, por ejemplo, asistir a eventos virtualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un comienzo que, como cuando el Internet empezó a hablarse de Internet en los años 80, 90, es decir, antes de que nada tuviera forma, ¿no? Y bueno, es algo que no solo Mike Zuckerberg con Meta está muy metido, sino también Microsoft. O sea, Microsoft ha creado demos
en donde están enseñando cómo sería una sala de conferencias en el metaverso, es decir, Teams, pero en el metaverso. Pero todo esto son demos, es decir, no hay un producto que ahora mismo uno pueda decir, quiero eso y lo voy a comprar y me meto ahí. O sea, no, son demos. Y cuando lo miras desde fuera, pues se sabe que son un poco como muy fantasiosos, es decir, que nadie ha construido eso todavía. Son sus interpretaciones, ¿no? Y bueno, lo que mencionas de Elon Musk, yo soy partidaria también de lo mismo, es decir, una de las contraindicaciones que se le ven al metaverso es que necesitas ponerte unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada para meterte. Y sabemos, y de hecho yo he trabajado mucho en eso, el cerebro cuando está horas metido en una realidad virtual empieza a crear sinapses corruptas. Es como cuando, y hemos mirado este tipo de sinapses cerebrales y se parecen mucho pues, a las que se crean cuando una persona tiene paranoia o tiene una crisis mental, ¿no? Entonces, se ha visto y comprobado que una persona no puede estar horas y horas en el metaverso o en un videojuego usando realidad virtual, ¿no? Entonces, esto es una enorme desventaja, ¿no? Porque por un lado tienes este tipo de demos que están animando a la gente como para pensar que se va a tirar horas y horas en un mundo digital, y sabemos que es difícil que el cerebro pueda estar a gusto y sentirse relajado en un mundo tan poco biológico, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Así que coincido con Elon Musk y es también lo que muchos otros están diciendo, ¿no? La dependencia de tener que vivir en una realidad aumentada o virtual y usar tecnologías pues como guantes hápticos para coger cosas en el aire o usar esas gafas enormes, ¿no? Y por lo que me comenta Inma, no habría un único mundo virtual, sino que serían varios habilitados por diferentes empresas, o se espera que en un futuro tal vez más lejano todos se mezclen en uno solo. Bueno, se está pensando que si esto va a ser una realidad existencial, tiene que ser interoperable, porque si no, estamos creando silos, o sea, todo separado, y entonces, ¿de qué te sirve gastarte el dinero en Facebook que luego no lo puedes usar? Por ejemplo, uno de los modelos económicos de Microsoft de Facebook en el metaverso es venderte cosas. Venderte ropa, de hecho. O sea, cuando en el tercer trimestre de este año, Mark Zuckerberg anunció que su modelo de negocio era venderte sobre todo ropa, ¿no? Porque él decía, si vas a estar en el metaverso, pues obviamente te vas a querer vestir como si fuera un mundo normal, ¿no? Y ahí en dónde está chocando. Bueno, pues que Nike, la gran empresa de ropa y zapatillas de deporte, ya está metiéndose en el metaverso, y de hecho Nike adquirió recientemente en diciembre una compañía que se llama Artifact, que crea representaciones virtuales de sus zapatillas de deportes y otros productos de ropa de deporte, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte cosas que no puedes usar en los otros? Entonces, se tiene que hacer interoperable, ¿no? Hay una plataforma de metaverso que es Decentraland, que es un mundo virtual en 3D en donde los propios usuarios están creándose ellos sus estructuras virtuales, lo que uno quiera, ¿no? Desde parques temáticos, galerías de arte con NFTs, y están empezando a usar una moneda, es decir, tú quieres entrar a una galería de arte, tienes que pagar, y tienen su propia moneda con Ethereum, ¿no? Una de las monedas de blockchain, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que están surgiendo son muchos esfuerzos, muchas iniciativas de interpretar qué es el metaverso. ¿Qué es el metaverso para Nike? Es diferente de qué es el metaverso para Facebook o para Microsoft, que es una compañía de crear herramientas y software para utilizar en cosas de negocio y trabajo, ¿no? Entonces, no hay algo establecido ahora mismo de cómo va a funcionar. Y cuando se habla de metaverso, se menciona mucho el ejemplo de Second Life, ¿no? Que es una plataforma muy parecida a la que mencionabas, que recrea una sociedad, y la gente cuando crea su avatar tiene que conseguir un trabajo para poder acumular dinero y comprar cosas. Pero esta plataforma nació en 2003 y en 2022 todavía hay mucha gente que no ha oído nunca de ella, y apenas tiene 1 millón de usuarios.
Con este antecedente, ¿qué tanta difusión podemos esperar que alcance un universo virtual como el que se está proponiendo? Bueno, en primer lugar, Second Life se construyó con el Internet de los años 2000. Es decir, si ahora comparas lo que es el metaverso, en donde empiezas a usar unos avatares increíbles, donde tienes herramientas para hacer seguimiento de movimientos, es decir, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y por qué Second Life se ha quedado a 1 millón de personas? Pues porque son los iniciales usuarios que empezaron a usarlo, se han construido unos mundos tan increíblemente artesanales que no los quieren dejar, ¿no? Pero ese millón de usuarios sigue generando 650 millones de dólares al año, o sea que no es una estupidez. Lo que pasa que el metaverso es una realidad virtual que estamos construyendo con las infraestructuras de la década del 20, es decir, con la nube, con por ejemplo, este tipo de herramientas de realidad virtual, con AR, o sea, es un nuevo entorno digital mucho más sofisticado y por eso no hay comparación, ¿no? Pero estas herramientas, como he mencionado antes, tienen sus limitaciones y por eso todavía existen dudas de ¿realmente esto va a atraer los billones de personas de los que Mark Zuckerberg habla? Hay muchos que dudamos que esto vaya a ser ese tipo de realidad que está intentando construir, ¿no? Y la pandemia ha ayudado a facilitar mucho la adopción de ciertas tecnologías como Zoom, y hay gente que antes se negaba a utilizarlas, ¿no? Y ahora tiene la mente más abierta. Tú que llevas mucho tiempo siguiendo los avances digitales, ¿cuál de estas nuevas actitudes hacia la tecnología te ha sorprendido más? Bueno, yo llevo conectándome a mi oficina desde el año 97, porque yo trabajaba en una gran telecom, Cable & Wireless, y nos daban una tarjeta de inscripción para que pudiéramos conectarnos, o sea que imagínate, ¿no? Y bueno, Skype es mucho más antiguo que Zoom, y mucha gente en el mundo ha usado Skype pues para tener videoconferencias. Lo que pasa que lo que le ha ocurrido a las personas es que no habían usado este tipo de plataformas para el trabajo. Y de repente han tenido que acostumbrarse a tener esas reuniones en vídeo, pero una de las cosas que estamos observando es que hay una reacción ahora negativa a la cantidad de horas que la gente se pasa en videollamadas de Zoom. Es decir, lo hemos tan explotado que hay gente que tiene cansancio Zoom, ¿no? De hecho, tengo amigos que trabajan en grandes multinacionales en donde ya se ha pedido que, por ejemplo, las llamadas de Zoom no sean más de media hora, ¿no? Porque la gente realmente está cansado de verse y de ver a otros en una pantalla todo el día, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que ha surgido ahora es pues los NFTs, ¿no? Los tokens de piezas de arte que de repente la gente dice, pues voy a coleccionar algo que existe en el mundo digital y que es una pieza de arte en donde puedo ir al metaverso de Sotheby's, la gran casa de venta de objetos, y comprarme uno y tenerlo ahí, ¿no? O sea, ¿es esto el futuro del arte? Pues bueno, es una modalidad, ¿no? Pero lo que es indudable es que hay una generación, la generación Z, que vive muchas horas al día interactuando en entornos digitales y que está contenta de vivir y disfrutar de cosas en ellos. Ahora, como he repetido antes, el ser humano, porque es un ser biológico y sobre todo su cerebro necesita de otras entradas de información que le vienen a través de tocar, oler, sentir, no puede estar horas y horas en un mundo digital. Por eso mucha gente está diciendo estoy de Zoom que ya no lo quiero ver más, ¿no? Entonces tenemos que empezar a balancear y entender que si bien estamos creando realidades virtuales que son muy convenientes, no podemos pensar que eso va a ser el futuro, vamos a estar ahí metidos todo el día, ¿no? El futuro sigue siendo analógico. Y has mencionado hasta ahora varias formas en que las empresas ya están sacando ventaja económica de este metaverso incipiente, ¿no? ¿Se te ocurren más oportunidades de negocio dentro del metaverso?
Bueno, lo que yo veo para el metaverso es que va a haber oportunidades en crear o invertir en empresas que lo faciliten. Es decir, tú tienes en un lado las grandes multinacionales que quieren entrar en el metaverso y entonces en el medio va a estar las compañías que creen esas tecnologías. Por ejemplo, compañías que creen hosting para que en un servidor de metaverso, que ahora mismo, por ejemplo, Fortnite ha llegado a organizar conciertos y exhibiciones, o por ejemplo, decidió organizar una réplica de cómo fue la marcha por la libertad de Martin Luther King, y tú podías meterte y vivirlo en un metaverso en donde estabas ahí en la gran piscina del monumento en Washington oyendo a Martin Luther King hablar de tuve un sueño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora esos tipos de conciertos y actividades no hay más de 100 personas porque los servidores no aguantan tener más de 100, ¿no? Pues entonces va a haber empresas que digan, no, nosotros podemos crear un cloud en donde en vez de 100 haya 1000. Entonces, es ese tipo de tecnologías que van a facilitar a que el metaverso se haga realidad, no una demo que pone Microsoft en su página web, ¿no? Es decir, el middleware del que hablamos en software, ¿no? Entonces, va a haber un boom enorme en tecnologías cloud, tecnologías nube que faciliten el metaverso, o por ejemplo, que incrementen la seguridad del metaverso. Si estás comprando cosas, ¿las vas a comprar con criptomoneda o vas a poder seguir pagando con tarjetas de crédito? Es decir, y como estás comprando cosas virtuales, ¿qué pasa si alguien te las roba, ¿no? Porque eso está metido ahí en el ether, ¿no? En el internet. Entonces, elementos de ciberseguridad, elementos de middleware, eso van a ser las tecnologías interesantes que se van a beneficiar de que hay una demanda o hay un interés por el metaverso. Y hablando de seguridad, te quería comentar también el caso de Roblox, ¿no? Que es un software que permite crear mundos virtuales y que está dirigido a niños y en el que se han visto algunos avatares recreando crímenes dentro de esos mundos virtuales. ¿Qué tan preparados estamos en materia de seguridad para el metaverso, aparte de protegernos de piratas informáticos, ¿no? O sea, habría que también tener un policía del metaverso que vea quién se está portando bien en él. Bueno, es como lo que se le pide a las redes sociales, ¿no? Que sean sus propios policías para que detengan pues, el abuso y el trolling, etcétera. Es decir, lo mismo va a ocurrir en el metaverso. Vamos a tener que crear tecnologías de ciberseguridad que, por ejemplo, sepan reconocer imágenes visuales de escenas en donde se está representando algo que no debería pasar, por ejemplo, un crimen, ¿no? Por eso pienso que la innovación siempre empieza por meterse a crear lo que es posible y luego te encuentras que hay otras cosas que ocurren y vienen a destruírtela y entonces tienes que reaccionar a ello, ¿no? Ahora mismo pienso que ha habido plataformas virtuales, no solo Second Life, pero por ejemplo en Finlandia hubo una gran plataforma que lo usaban niños de menos de 11 años que se llamaba Habbo Hotel, que empezaron a ser hackeada por unos grupos en donde invadían todas esas habitaciones en el hotel y entonces eran personas mayores, ¿no? Bueno, pues eso ocurre un par de veces hasta que ya empiezas a saber cómo detenerlo, ¿no? O sea, la ciberseguridad es una industria que es reaccionaria fundamentalmente, pero más y más y más está empezando a avanzar a ver qué podrían hacer aquí y vamos a intentar preverlo, ¿no? Entonces está cambiando a ser una industria que prevé posibles ataques más que reacciona a los ataques. Y para acabar, Inma, a todas estas empresas que están interesadas, o los inversores que están interesados en el metaverso, ¿tú crees que es aún muy pronto para empezar a apostar en él? ¿O es algo que vamos a ver dentro de los próximos 5 años? Bueno, yo le veo una gran burbuja, ¿no? Porque los precios de los que se están hablando ahora están basados en premisas
como por ejemplo, qué exitoso y cuántos millones están ganando, pues por ejemplo la compañía Epic Games, que es la dueña de Fortnite. O sea, 9 billones de revenues anuales, ¿no? Porque le está vendiendo a los chicos ponte esta mochila y la otra, ¿no? O por ejemplo Roblox, 454 millones a medio año del 2021, es decir, hay, digamos, interés porque están viendo cómo otros se están beneficiando de ese mundo virtual y de ese e-commerce social al que le llamamos, ¿no? El e-commerce del metaverso se le está empezando a llamar el e-commerce social. Es decir, tú estás comprando y vendiendo productos porque estás viviendo unas experiencias virtuales, ¿no? Pero yo veo que hay una súper burbuja porque nadie tiene claro exactamente hacia dónde va a ir. Entonces, lo que veo más factible es invertir en compañías que van a crear las tecnologías que lo habiliten, que lo hagan más fácil. Por ejemplo, ya te digo, no sé si has usado alguna vez unas gafas de Oculus, pero pesan mucho, notas una cosa en tu cara y, por ejemplo, lo que cuenta Microsoft de que ahora todos vamos a tener reuniones en Teams, pero en el metaverso, bueno, pues imagínate tú con esas gafas en la cara en tu casa durante horas. No, pues imposible, ¿no? La gente está harta de Zoom y no lleva nada en la cara, con lo cual eso... Entonces, veo propuestas interesantes en compañías que vayan a crear tecnologías facilitadoras, pero en los próximos 3 a 5 años. O sea, esto no se va a construir en 2 años. Para nada. Esto todavía está intentándose vislumbrar. Lo que pasa que compañías en lo alto del mundo tecnológico, como son Microsoft y Facebook, tienen muchos recursos para empezar a crear investigación y desarrollo y experimentar con este tipo de posibilidades, ¿no? Pero no es nada a corto plazo. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Inma.